querido hermano, familiar oyente. Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional diario en intimidad con Dios de nuestra amada Iglesia Centro de Oración y Conquista. Les pido por favor que nos pongamos en la mejor disposición, que sea de corazón y que tengamos, si es posible, nuestro manual del cristiano a la mano, que es nuestra Biblia. El título de hoy es La fe, un regalo de Dios. Vamos a explorar un poquito qué es la fe, de dónde viene y cómo podemos fortalecerla. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, y la fe no es algo que vaya a surgir de la nada, sino que es la confianza en Dios y en su palabra. Es creer que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha prometido. La fe no solo es un testimonio o una emoción, sino que es una decisión de confiar en Dios. Y para ello vamos a ir a Hebreos 11, versículo del 1 al 6. Leemos la Sagrada Escritura de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dice el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es que este versículo nos dice que la fe es la base o la sustancia de las cosas que esperamos. Aunque nosotros no las veamos aún, es la convicción de que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Aunque nuestros ojitos terrenales aún no las vean, hay que tener la confianza de que va a pasar. Y el versículo 2 nos dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, versículo 2. Y es que este versículo nos dice que la fe es lo que le permitió a los personajes bíblicos recibir un buen testimonio de Dios. Pues de lo que las historias que se iban contando de generación en generación. Dice el versículo siguiente. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y este versículo nos dice que la fe nos permite entender de que Dios creó este maravilloso universo con solo sus palabras y que lo que vemos fue hecho de lo que antes no existía o no se veía. Y el siguiente versículo dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Y es que este versículo nos dice que la fe de Abel le permitió ofrecer un sacrificio más agradable y aceptable para Dios, y que su fe se volvió un ejemplo para nosotros. Por eso el versículo 3 decía, el versículo 2 nos dice que pues los antiguos entendían porque se va pasando y llegó a nosotros. Y ahí vemos un ejemplo maravilloso de la fe. Y luego el siguiente dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y es que este versículo nos dice que la fe de Enoc le permitió ser trasladado al cielo sin ver la muerte, y que su fe es un ejemplo de cómo nosotros podemos agradar a Dios. Pues imagínense, la fe de Enoc fue tan grande que no murió, está en el cielo. Pero el versículo 6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo nos dice que la fe es necesaria para agradarle a Dios y que debemos creer en Él y que Él existe y que los que le buscan son recompensados. Y entonces, ¿de dónde viene la fe? Y pues la fe viene del escuchar la palabra de Dios cuando leemos y meditamos y compartimos. ¿Pero dónde meditamos? Pues en la oración, en la Biblia, en nuestra comunión con Dios. Nuestra fe se tiene que fortalecer y crecer. Porque nos dice Romanos 10:17. Porque dice así, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este versículo nos dice que la fe viene de escuchar la palabra de Dios y cuando la escuchamos nuestra fe se despierta y va a crecer. Y ya hay unos puntos que yo quiero darles que son un par de características de la fe. Y es que en la fe hay bastantes características que nosotros podemos ver y aplicar a nuestra vida y entender un poquito más qué es la fe. Y es que la fe es un don de Dios. Esa es nuestra primera característica. Es un don de Dios. Y es que la fe no es algo que podamos generar nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. Y eso nos lo dice Efesios 2, 8, 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es que el versículo nos dice que la fe es un regalo de Dios, no solo que nosotros lo podemos lograr por nuestro propio medio, sino que es un don que Dios nos da para creer en Él. Segundo, es una decisión. La fe es una decisión de confiar en Dios y seguirle. 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y la fe es confiar en Dios y seguirle, no solo es una emoción, como les decía, un sentimiento, es la elección que debemos hacer día a día de seguirle a Dios, de luchar por ella. También podemos tomarla como un viaje. La fe es un proceso de crecimiento, de descubrimiento, y a veces es fácil o a veces suele ser difícil. Y también es un músculo, porque la fe se fortalece con el uso. Cuando más la ejercitamos, nuestra fe se vuelve más fuerte, crece más. Hay que estarla fortaleciendo, irla moviendo. Y también es una semillita de mostaza. Pues Jesús dijo que la fe es como una semilla de mostaza que es súper pequeñita y que luego puede convertirse en un árbol muy grande. Y eso nos lo dice en Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestra fe? Pues irla fortaleciendo, irla nutriendo, porque eso nos dice Mateo 17:20, que la fe puede parecer pequeña al principio, pero tiene un potencial muy grande para crecer y hacer grandes cosas si la cultivamos y la ejercitamos. Porque si tú cultivas algo, tienes que estarla regando, tienes que estarla cuidando, abonando su tierra, irla podando y cambiando algunas cosas. Y así es la fe, tiene que irse creciendo e ir moldeándose. Pero entonces, ¿cómo podemos fortalecer la fe? Y hay unas formas de fortalecer la fe, y la primera sería leer y meditar la palabra de Dios. Y la Biblia es la fuente de nuestra fe. Al leerla, al estudiarla, al entenderla, nos conectamos con Dios y entendemos su plan para nuestra vida. El segundo sería la oración. La oración es la forma en que nos comunicamos con Dios. Al orar expresamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Y tercero, rodearnos de personas que nos animen. La comunidad, la iglesia, el compartir con nuestra familia es importante para fortalecer nuestra fe, compartir nuestra fe. Y cuarto, recordar las veces que Dios ha sido fiel. Recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado, en que nos ha ayudado en muchas cosas, a confiar en Él, tanto en el presente como en el futuro. Y quinto, practicar la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es una forma de demostrar nuestra fe. Entonces hay que poner todas esas cositas en práctica y hacer que esa semillita de mostaza crezca mucho hasta ser un árbol grande y fuerte. Vamos a orar para despedir este maravilloso devocional. Dios, te damos muchísimas gracias por el don de la fe, por ayudarnos a entender la fe, que es un regalo tuyo y que no es algo que podamos generar nosotros mismos. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a entender sabiduría y entendimiento para entender tu palabra y hacer crecer nuestra fe y a seguirla abonando de buena manera para que de este maravilloso don se vuelva más puro, Señor, de tener esa confianza contigo y que podamos no caer fácilmente ante la duda o el temor, sino que estamos agarrados de tu mano, Padre Celestial. Te damos muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.